Nomine Patris, Filii et Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filio y Espíritu Santo. Amén. Bien, muy buenas noches. Hemos pues iniciado ya sobre este programa un último llamado. Solo permítanme, voy a compartir con ustedes una pantalla. Es un último llamado, en realidad. Ustedes van a darse cuenta en la segunda parte de esta noche, ya que es crucial y si no hacemos algo estamos en un grave peligro, ya que pues estamos literalmente solos en este caminar, en este tiempo, y debemos actuar en consecuencia, con una responsabilidad, tal como nos ha enseñado nuestro Señor. Bien, entonces, quiero pasar esto, muy bien. El cardenal Robert Sara, que lo tienen en pantalla, nos decía, no duden, pase lo que pase, mantengan firme la doctrina, mantengan la oración. La iglesia, nos dice él, que debería ser un lugar de luz, se ha convertido en una madriguera de tinieblas. A eso me refiero cuando digo que estamos solos, en realidad. Y ustedes se van a dar cuenta cómo vayamos progresando en esta noche en el programa. La vida cristiana tiene que ser una imitación de la vida de Cristo, una participación en el modo de ser del Hijo de Dios. Es decir, si no lo hemos hecho antes, tenemos que empezar a pensar, a mirar, a sentir, a obrar y a reaccionar como Él lo haría. Y de ahí la importancia de que si no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Las meditaciones que estamos colocando en el canal, en los canales de YouTube que tenemos, en Telegram, sobre las lecturas de la Santa Misa y la meditación, la intimidad divina que necesitamos, ahora más que nunca. El cristiano tiene y debe conservar las relaciones habituales y constantes con Dios y con los santos. Dios tiene que ser nuestra guía. Y obviamente tenemos el ejemplo de nuestros santos. María Santísima, la cabeza de todos. Debemos compenetrarnos en una vida interior. Y esta vida interior tiene dos factores. Primero, la gracia de Dios, que actúa sobre la voluntad. Obviamente, la voluntad tiene que asentir o rechazar. Así la gracia en sí misma, que Dios da de innumerables maneras en diferentes momentos a cada uno según le place a Dios, y todos recibimos la gracia. El problema está en que no todos estamos con la disponibilidad o no nos queremos abrir a la gracia que nos llega de Dios. Y segundo, cómo actúa esta gracia en el alma. Y tenemos que generar un hábito de este espíritu, tener una disposición para abrirnos a la gracia, el carácter de actuar en consecuencia y seguir los movimientos del corazón con la razón. Hoy por hoy, aparte del problema que tenemos en la iglesia, que es el más grave, y en el mundo, las almas están enfermas. Y no creo que digo nada nuevo, ya que como vamos a ver, me refiero a esa pobre sociedad que agoniza alejada de Dios,
agitada y perpleja entre los dos opuestos extremos del paganismo, de la apostasía y del ocultismo. Las incertidumbres, las conmociones y angustias cada día más agudas nos revelan la profundidad del mal. También lo que llama mi atención en este momento es esa sociedad hispana que ha dejado de ser cristiana para volverse pagana, apóstata. Y es sobre todo esta sociedad cristiana la que se llama y se cree tal, y que de hecho conserva las apariencias y las prácticas de la vida cristiana, tal vez en un mínimo, y ellos creen que son cristianos. Y dentro de esta sociedad me refiero especialmente a las almas que hacen profesión de piedad, a las que dicen que van a misa diaria, que rezan el Santo Rosario diario, que no podrían vivir sin la comunión, a las que por su estado, por inclinación o por vocación, se entregan a los ejercicios de una vida más religiosa. Las miro y veo un gran número cuya existencia languidece en la tibieza. La anemia de las almas es más alarmante que la de los cuerpos. Pobres almas que viven vacilando, apuntaladas con una multitud de pequeñas prácticas y novenas y que nunca llegan a tenerse de pie. Tísicos nos recordará un gran santo, que temen el aire libre, quienes sin conocerlo ni advertirlo, se ahogan en la atmósfera tibia de un sentimentalismo enervante. Recuerden que el sentimiento no es malo, el sentimentalismo es lo malo. Es decir, dejar que el corazón obre y no la razón. Pues tenemos en estas enfermedades, las que tienen ustedes en pantalla, por enumerar algunas: falta de sustancia, sentimentalismo, una vida superficial, ignorancia de la fe, es decir, de las profundidades, una piedad exterior superficial, un rebajamiento de las almas, una división que estamos viviendo, una debilidad de los fieles, es decir, un edificio sin cimientos. Hablando de la falta de sustancia, la piedad padece hoy una enfermedad general. Carece de sustancia y de fondo. Le falta el elemento sólido. Es, tan, es todo tan superficial en algunas almas y en muchos libros. ¿Será que la piedad ha seguido el camino descendente del siglo o que el siglo ha decaído por haberse debilitado la piedad? No lo sabemos. Tal vez ha ocurrido ambas cosas. ¿No sería tal vez más exacto afirmar que, habiéndose desvirtuado la sal, ha dejado que la tierra se corrompa? Ya nos decía el Señor, y nos recordará San Mateo, que nosotros somos la sal de la tierra. Estas palabras dirigidas a los apóstoles y a los que tienen participación en su ministerio pueden también ser aplicadas a las almas superiores que por aquella virtualidad amarga oculta en la piedad son llamadas a purificar el mundo y a preservarlo de la corrupción. Pero preguntémonos, ¿y si la sal ha perdido su eficacia, con qué se salará el mundo? Luego tenemos el sentimentalismo. Sea de esto lo que fuera, el mal es uno mismo en todas partes. Herejías, abusos, sacrilegios por doquier. De las regiones de la idea y de los principios hemos descendido al fango de las emociones y de los sentidos. En la vida pública, lo mismo que en la vida privada, en la vida intelectual como en la vida moral, y hasta en la misma vida espiritual, se buscan con demasiada frecuencia las emociones y se vive muy fácilmente por los sentidos. Que esta misa me gusta por los cantos, que esta me gusta por la voz del Padre, que me gusta porque me saludan, me abrazan, saben quién soy. Así, la vida tiende a animalizarse y a no ser más que una serie continua de sensaciones. Los caminos profundos del espíritu y del corazón son cada vez más ignorados. El romanticismo va penetrando en todas partes, hasta en la piedad. Y de esto nos lleva a una vida superficial.
Viviendo por los sentidos, se vive en lo exterior. No se penetra en lo íntimo del alma. Estamos preocupados por lo que va a pasar mañana en Estados Unidos con el liberador del mundo. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que no ha dicho? ¿Qué es lo que hará? Esta situación de los sentidos, muy poca gente sabe, pero tiene profundidades insondables. Dios se nos ha dicho, habla en lo hondo del alma. Pero si el alma está ocupada con tanta noticia, con tanta preocupación, con tanto querer saber qué pasará mañana, Dios no puede hablar a un alma que está muy ocupada. Escuchar allí, que es donde la verdad se deja oír y donde se recogen las ideas, ir por medio de la piedad al Maestro interior. ¿Cuántos de nosotros hay que sepamos hacerlo? ¿Cuántos que pensemos en eso? ¿Cuántos que conociendo la vía intelectual por la cual Dios viene a nosotros, salgamos a su encuentro, sabiendo andar por el interior de su morada en la inocencia de su corazón? Cuán poco, queridos hermanos, conocemos nuestro interior y cuán poco sabemos entrar en él porque estamos muy ocupados. A veces ni nos cuidamos de penetrar y con mucha frecuencia hasta tenemos miedo de hacerlo. Nos contentamos con una mirada superficial, pero la purificación profunda del alma, la transformación progresiva de la vida humana en la vida divina, es decir, despojarse del hombre viejo y revestirnos del nuevo, todo este trabajo de las profundidades del alma lo ignoramos casi por completo y dejamos que toda clase de miserias invadan esas profundidades. Y ahora contestémonos, si es así nuestra situación, y si Dios mediante muy pronto vienen todas esas calamidades que esperamos y que sabemos que vendrán, fuego del cielo, peor de lo que ha sucedido en los tiempos de Noé, y si no hemos tenido una vida interior, ¿cómo vamos a poder sobrellevar eso, a poder resistir? Y esto es debido a la ignorancia nuestra de las profundidades. No es este el lugar que Dios ha designado para campo de las ascensiones del corazón. Las ascensiones del corazón parten del punto más profundo, se levantan del valle de lágrimas. Y aquí, en estas profundidades, está la lucha, está el dolor. Es preciso arrancar de raíz ese egoísmo personal, ese orgullo, ese amor de sí mismo que tan vivo está y que tan profundamente ha arraigado en nuestro corazón. El trabajo es rudo y los goces escasos, al menos para los sentidos. Pero créanme, hay en esta lucha goces más verdaderos y más completos. Debemos purificar esa piedad exterior. Viviendo en la superficie del alma, se vive también en la superficie de las cosas, porque el hombre que no sabe penetrar en el fondo de su alma, tampoco sabe penetrar las profundidades de las cosas. Por eso se confunden. Y ya nos advirtió el Señor que si no acortara los tiempos, incluso los elegidos se perderían, ya que muchos de nosotros nos ocupamos solo en lo exterior y damos importancia a las pequeñeces, no a las grandezas del alma. Así, en los deberes y en las obligaciones, ponemos nuestro cuidado en la letra más que en el espíritu, en lo que va a pasar mañana, en la corteza más que en la savia, en cuidar el cuerpo más que el alma. Y como consecuencia lógica, hay un rebajamiento de las almas. Atada a las prácticas exteriores y a los miedos exteriores, el alma no puede volar. Está aprisionada, embotada, viendo las cosas por su aspecto mezquino, se achica y se contrae.
Las prácticas pequeñas hacen a las almas pequeñas, porque el alma llega siempre a adquirir las proporciones de las cosas a las cuales se apega. Y todo esto nos lleva al momento que estamos viviendo de una gran división. De aquí nace el fraccionamiento y la división, que yo soy de Pedro y yo soy de Pablo, que no mejor en este canal, que no mejor en el otro. Y nos arrastramos en lo desconocido, en la piedad en pos de una multitud de cosas menudas, sin cohesión y sin alcance. No hay unidad en el alma. Sus fuerzas se desparraman sobre una multitud de prácticas y de conocimientos gnósticos que no tienen un centro común ni un fin elevado. La piedad no es ya un cuerpo vivo, es una serie de ensayos, de tanteos y de vacilaciones. Se diría que falta la brújula. Tan incoherentes son las maniobras del navío. Y falta, en efecto, falta un alma a ese cuerpo. Por eso debemos contrarrestar la debilidad. Y de todo esto, ¿cuánta debilidad? El alma no vive, se arrastra a duras penas, a pesar de su buena voluntad. Y dice, no entiendo lo que está pasando, no comprendo lo que me acontece. Cuanto más adelante voy, creo que retrocedo más. Me parece que hago esfuerzos, que los he hecho en gran número y a pesar de esto, conozco y me siento menos adelantado. Vivo con más miedo, más zozobra, porque parece que lo sé todo. ¿Podemos admitir acaso que en estas palabras hay algo de humildad, que ignora su propio progreso? Pero había también mucho de esa triste verdad, comprobada en gran número de almas, que ya nos dice el Evangelio de San Lucas. Marta, Marta, estás inquieta y turbada porque te ocupas en muchas cosas. La multiplicidad era causa del desasosiego de Marta, la cual era no obstante amada por Jesús y cuya fidelidad apreciaba el Señor. Pero ella tenía demasiadas cosas en la cabeza, como muchos de nosotros. La multiplicidad la dividía, dividiéndola la inquietaba, inquietada se turbaba, y la turbación la debilitaba, de tal suerte que le era imposible atender a todo, y se veía obligada a pedir auxilio de su hermana. Lo propio nos sucede a nosotros. Las múltiples ocupaciones de la vida, además de todo lo que queremos saber, las mil preocupaciones del interés personal, dividen el alma. La multiplicidad incoherente de los ejercicios de piedad, en vez de darle unidad, fuerza y paz, aumenta su mal dividiéndola, perturbándola y debilitándola más todavía. Y es un trabajo del demonio que trabaja incluso en lo espiritual. Y así él consigue hacer un edificio sin cimientos. Si estas almas supiesen que en este momento crucial de nuestro tiempo, del fin de los tiempos, hay una sola cosa necesaria, si solo se ocupasen en ella, si solo pensasen en levantar el edificio único sobre el único cimiento, pero muchos edifican sobre arena. Y qué extraño es que la casa no se mantenga en pie. Tanta desorientación diabólica que nos profetizó la Santísima Virgen María. Tantos vientos soplan, tantos torrentes se precipitan sobre el alma. Y cuando el edificio está casi en tierra, solo se les ocurre ir a un retiro y tratar de volver a construirlo.
y semejantes a un niño que ha visto caer su castillo de naipes y que intenta levantarlo de nuevo, proyectan tomar nuevas resoluciones, nuevas prácticas, tan exteriores, tan poco profundas, tan incoherentes como las anteriores, y por consiguiente tan poco duraderas como aquellas. Y la nueva construcción se verá condenada a derrumbarse otra vez al impulso de los miedos, del viento y de las aguas. Tenemos que iluminar nuestras voluntades y es grave el camino en el cual nos encontramos. Ya nos recordará la Santísima Virgen María en la madre de todas las profecías y nos decía, luchad hijos de la luz, vosotros pequeño número, pues ya está aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado. Es un mensaje que no podemos dejarlo pasar. No es algo del pasado, es ahora. Es el último llamado que hace nuestra Madre del Cielo. Y si esto fuera poco, nos dice, los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad, al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Y recuerden que en Akita también la Santísima Virgen María nos dijo que ya no podía sostener el brazo de su hijo. Ay, nos dice, de los habitantes de la tierra. Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Por eso la importancia de que fortalezcamos nuestra alma. Italia, nos decía la Santísima Virgen María en la Saled, será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. ¿No es esto lo que estamos viviendo hoy por hoy? Continúa la Santísima Virgen María. Se resucitará a muertos y a justos, es decir, que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra.
con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos que se dicen muertos resucitados, que no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro evangelio, contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo orden y toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odios, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan. Recuerden esto, no hay salvador del mundo. Todos los gobernantes civiles tendrán un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se hará como el rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra. Y esto lo estamos viviendo. Yo soy testigo de cuántas cosas están pasando en los conventos. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda e intercesión. Entonces, Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará que todos sus enemigos sean ejecutados. Perdón. La tierra será golpeada por toda clase de plagas. Además de la peste y el hambre que serán generales, habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes, conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. Tiembla tierra, nos dice la Santísima Virgen. Temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo, y que por dentro os adoráis a vosotros mismos, pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios, sino el pasto de Asmodeo y los suyos. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será Ed. Al nacer,
vomitará blasfemias, tendrá dientes, será en una palabra el diablo encarnado, lanzará gritos terribles, hará prodigios y solo se alimentará de impurezas. Las estaciones se alterarán, la tierra solo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna solo reflejará una débil luz rojiza, el agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio se ha predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. No habrá excusa ya. Y termina la Santísima Virgen. Yo dirijo una premiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo, nos dice la Madre, os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Y vendría la pregunta del millón. ¿Estamos preparados? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Somos acaso de aquellos débiles, de aquellos que estamos en división, de aquellos que solo vivimos una piedad exterior, que ignoramos las profundidades, que vivimos una vida superficial llena de sentimentalismo, faltos de sustancia? En general, somos almas enfermas. ¿Qué hacer ante el último llamado de la Santa Madre de Dios? Ese anticristo ya está en la tierra y es un hombre, no sé si esa es la pregunta, porque ese anticristo ya está en la tierra y un hombre católico. No sé si pregunta si es un hombre católico. A ver, voy a estimar lo que ella quiere decir. Ese anticristo ya está en la tierra. A nuestro parecer ya, él ya está en la tierra. Solo falta que se haga visible. Es decir, que se salga a la luz o que le saquen a la luz. Y claro, nunca podría ser un hombre católico. Recuerden que un hombre católico cree lo que la iglesia cree y el anticristo es todo lo contrario, es la mona de Dios, es la oposición de Cristo, está contra Cristo. Así que, pues si esa es la pregunta, espero haberla contestado. Si tienen más, por favor escríbanla o no sé si están habilitados los micrófonos. Ya, le acabo de habilitar el micrófono, señor Jairo, pero tiene que... Eso. Buenas noches, don Carlos.
Buenas noches, ¿cómo está? Don Carlos, es para hacer una apreciación. Sí, En, por en favor. Netflix, en Netflix sacaron una serie hace poco que se llama El Mesías y obviamente es de un sujeto que aparece en Jerusalén, en el monte del templo, que hace una especie de milagro y todo el mundo queda asombrado, todas las naciones, es presentado en todos los noticieros y causa un gran revuelo mundial. ¿Usted cree que más o menos así va a aparecer ese falso Mesías judío? No tenemos a ciencia cierta una respuesta literal de cómo va a ser. Sabemos que va a aparecer, obviamente trayendo la paz, haciendo milagros, como usted lo menciona. Y ha habido varias películas, tanto protestantes como de Hollywood y de los nuevos canales, que van en esa línea, tratando de indicar cómo va a ser la aparición del anticristo. Nosotros, por las escrituras, por la tradición, sabemos que Él va a aparecer, obviamente, el momento crucial cuando Él traiga la paz al mundo y que lo van a presentar, obviamente, en Jerusalén. De ahí hay varios autores que en algún momento yo les he dado a ustedes para que los lean. Uno de ellos es este autor judío convertido al catolicismo, es decir, es un verdadero judío, Brown, que vive en Canadá, que ha escrito dos libros sobre este tema que se llama El Padre Elías. Uno es El Padre Elías y el otro El Padre Elías en Jerusalén. Y él, al tipo de novela, maravillosamente, a mi entender, y de algunos teólogos que han leído estos dos libros, ha fascinado cómo él hace este desenlace de la aparición del anticristo. Entonces, es una novela, la pueden tomar o la pueden asimilar como algo que se asemeje a cómo va a ser, pero está dentro de ese camino de las grandes, no son milagros, sino portentos que hace él, imita a Dios, hace caer fuego del cielo, etcétera, muchas cosas. Y hay un sacerdote, en este caso de este libro, Elías, que es solicitado por el Papa que descubra quién es el anticristo. Entonces, la novela es muy interesante y luego en el segundo tomo, pues él va a descubrirle en Jerusalén. Les recomiendo que lo lean, es muy, muy entretenida, muy, muy elocuente. Se asemeja a lo que se conocen de varios místicos, pero está más o menos por ahí. Y sí, ahora hay cantidad de esas películas que están surgiendo por doquier, ¿no? Don Carlos, ese libro, El Padre Elías, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo lo conseguí en el internet y pero ahora hay en algunas librerías católicas. No sé en qué país esté usted, en la En que Colombia. en Colombia ya. Yo la encontré cuando estuve de misión en Ecuador, encontré el tomo uno, el Padre Elías. En España hay, porque la editorial es española, y tienen los dos tomos, pero el segundo tomo ya no lo pude encontrar en Ecuador y lo tuve que comprar digital en Amazon. Así que están en Amazon o si usted tiene como, busque por el Padre Elías, la editorial española, y le envían a donde usted esté. Ok, sí, señor, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? La señorita Lorena, a ver, ya está. Ay, ya va. Hello. Sí, hello. Sí, buenas, me escucha. Sí, le No, que yo escucho. estaba viendo un video el otro día y con el señor, el doctor Yagüe, Antonio Yagüe, Sí, y él estaba hablando de un judío que para él se asemeja mucho a esta persona y el judío era incluso hasta colocó la foto y todo. Esperen un segundo que lo tengo aquí. Se llama. Decía que el que más se asemejaba, que se llama como
Yisquijahu Ben David, algo así, y que que quiere hacer saber como que hace milagros y sanaciones y cosas así. Sí, conozco al doctor Yahweh. Al igual que él, hay otras tesis, hay otras personas que nombran a otros personajes. En esto podemos acertar o podemos equivocarnos, ya el tiempo lo dirá. Exactamente, sí. Sí, no podría aseverar ni tampoco contradecir su opinión. Él es un gran estudioso, me imagino que lo ha hecho con profundo conocimiento de causa y pues será una posición respetable. Habrá que ver y ver cómo se van desenvolviendo los eventos, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. Por nada, gracias por compartir. ¿Alguien más? No sé si Lorena me dice, la señorita Lorena es, no sé si era bien. Pues nos encontramos en este gran momento de disyuntiva entre nuestra realidad y los eventos que se vienen. Mañana vamos a tener nosotros a nivel de liderazgo en el programa de Exodus, aquellos que han aceptado la invitación para unirse a este programa, Exodus obviamente hacia el desierto, de las manos de María, con María, sobre estas realidades. Recuerden que ya en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos advierte, en el nuevo Catecismo, que la Iglesia tendrá que pasar por un grave momento, incluso al punto de que parecerá todo perdido. Y la acción del anticristo, ya con pruebas, esta acción anticristiana, se da desde la colocación de uno de sus miembros en el Vaticano, que incluso unos días luego del entronamiento de Pablo VI, se celebran dos misas satánicas, una en el Vaticano y otra en los Estados Unidos, en comunión, para entronar obviamente a su hombre en el Vaticano. Y además se llevó a cabo un pacto en las catacumbas se llama, está esto documentado y para quien quiera profundizar, el pacto de las catacumbas, que se hizo en la noche, en la madrugada del lanzamiento, del final, mejor dicho, del Concilio Vaticano II. Y que al igual se volvió a repetir esta ceremonia, este pacto de las catacumbas, el 20 de octubre de 2019, justo antes de que el mundo entró en caos, ¿no? Y en esta vez estuvieron 40 obispos hispanoamericanos en este pacto. Y el pacto era destruir a la iglesia, cambiarla para que no sea reconocible. Son hechos reales, no me estoy inventando esto, no estoy mintiendo. Hay investigaciones, hay los hechos, videos de estos pactos de las catacumbas. Entonces, este es el momento actual en el que estamos viviendo, con la presencia de ese espíritu anticristiano y es obviamente de pensar que el anticristo está detrás de todo esto y que está entre nosotros. Y de ahí la importancia de lo que había iniciado esta noche con ustedes, de preocuparnos de lo más importante, es nuestra alma, la perseverancia. El Señor ya nos dice que el que perseverará hasta el final, ese se salvará. No dice que el que conozca todos los eventos y que ya sabe quién es el anticristo
y por dónde van los hilos del mundo. No, nos es imposible saberlo todo, nos es imposible acertar en todo. Hay muchos criterios, muchas opiniones respetables, otras muy ingenuas, pero es ahí donde el demonio hoy por hoy está cosechando frutos extraordinarios porque nos tiene en una lucha interna, en una división exacerbada. Y con esto tiene a la mayor parte de los fieles, al menos de los que se preocupan de la fe y de lo que pasa en la iglesia, en una situación que ya lo profetizó la Santísima Virgen María, de esa desorientación diabólica. ¿Y ahora a cuál creemos? ¿Al padre tal acá, o al otro padre por acá, o al obispo por acá, o a este señor que parece Nostradamus por acá, o al otro por allá? Cuando nuestro deber es trabajar por nuestra salvación. Temblad, dice el Santo Padre Pío, temblad y haced penitencia, si no todos perecerán. Es lo más importante. La anemia con la cual estamos nosotros es más mortal, la anemia espiritual me refiero, que cualquier virus o epidemia que venga. Porque ese virus, esa epidemia que venga, por la permisión de Dios, o lo que sea que venga, podrá matar el cuerpo, pero la otra matará el alma para siempre y junto con el cuerpo. Por eso, si de algo le sirve este último llamado, que sea en tomar en serio los avisos que hace la Santísima Virgen María. Estamos en unos tiempos peores que los del diluvio y que de Sodoma y Gomorra. Imagínense, si ustedes han leído esos capítulos cuando Noé le tomó 130 años y por 130 años avisaba a la gente que se alejen del pecado, que entren a la barca. 130 años que no sirvió de nada, porque solo entraron él y sus hijos y sus nueras y su esposa. Y el resto hizo caso omiso, que según algunos autores se piensa que el momento del diluvio y cuando iban subiendo las aguas, se dieron cuenta que era algo enviado de Dios. Y tal vez, dicen, algunos, no todos, porque cuando hay impiedad, el corazón se endurece. Algunos tal vez se arrepintieron y pidieron perdón. Pero nuestra sociedad hoy por hoy, materialista, apóstata, criminal, que solo buscamos el goce y que nos hemos apartado totalmente de Dios, que incluso el aborto, con ser uno de los crímenes más horripilantes, no es el mayor pecado. Es terrible el asesinar a esos niños por sus propias madres, pero el pecado más grave es la apostasía. Y lo he repetido desde hace más de 15 años en la misión por país que he ido. Lo más grave es la apostasía, el alejarse de Dios. De ahí la importancia que hagamos una reflexión para que no seamos esponjas que nos enteramos de todo, asimilamos todo y a mañana nos olvidamos y continuamos con otro ponente, con otras ideas, con otras tesis, con otros anuncios, con otras noticias, pero no hemos profundizado en la seriedad del momento. Si ustedes creen lo que la Iglesia cree y lo que la Santísima Virgen María nos anuncia y nos hace este último llamado, ustedes y yo deberíamos actuar en consecuencia. Se nos va el alma en ello, se nos va la vida eterna. De ahí que lo más importante desde ahora, desde este momento, debería ser el preocuparnos de nuestra salud espiritual, mirar cómo está nuestra alma, mirar esa relación que tengo con Dios.
y preguntarnos esta noche, si esta noche llegara ese terremoto que va a acabar con gran parte de la humanidad, ¿estoy preparado? ¿Estoy listo? Y si no es así, ¿qué espero para hacer un acto de contrición? Perfecto o imperfecto al menos, por el miedo. Estamos en unos momentos muy serios. No podemos perder el tiempo en sutilezas, en sentimentalismos. Se nos va la vida en ello. Así que llenemos de sustancia el alma, formémonos, preocupémonos por el bienestar nuestro y el del prójimo, el que Dios ha puesto a nuestro lado y de nuestra familia. Luchemos esta última batalla, pero como debemos luchar, con coraje, con fe, como nos pide la Santísima Virgen María. ¿No? Voy a solo a tratar de mirar lo que ella decía. Que vuestro celo, dice, os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que estáis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Y solo para cerrar esta presentación de esta noche, quería comentarles algo. Nosotros terminamos hace unos días una grandiosa peregrinación. Tuvimos la Santa Misa de siempre por más de 12 días, por la novena y la fiesta de la Santísima Virgen María del Buen Suceso en Quito, Ecuador. Para los que no conocen, pues al igual que en México, María pisó tierra ecuatoriana y su imagen es divina porque no la hizo ningún escultor. La terminó San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Francisco de Asís. Y esto es corroborado por el testimonio ante notario del obispo del lugar de ese tiempo con el artista que hizo el resto. Y cuando yo he ido, incluso cuando llegué al Ecuador hace más de 23 años a la misión, luego de haber puesto la misión en México a los pies de la Guadalupana, vine al Ecuador y hice lo mismo, puse la misión a los pies de María Santísima del Buen Suceso. Y me encontré con un físico que trabajaba en la NASA, un ecuatoriano, que estaba justamente en una iglesia a la que frecuentábamos, y nos contó una historia que ha trascendido mi vida. Él enviudó en Estados Unidos, tenía hijos, nietos, y una señora en Ecuador con la cual habían sido novios en la juventud también enviudó. Se encontraron por las diosidencias de la vida y querían unirse. Pidieron a sus hijos permiso, todos estuvieron de acuerdo, pero ella quería pedir la bendición de la Santa Madre de Dios. Así que los dos viajaron a ver a la imagen de la Santísima Virgen María, que está en el convento, que solo sale en esta época de su fiesta en febrero y luego en octubre por el rezo del Santo Rosario. Sale al público, me refiero, porque ella está siempre en el coro mayor, donde las monjas rezan constantemente. Tuvieron la oportunidad de verla y preguntarle, mejor dicho, si es que ella aceptaba esta unión. Y ahí me indicaron lo que también yo tuve la gracia de observar. Ella tiene las mejillas rosadas, pero cuando se le hace una petición y es del agrado de Dios y lo permite, ella se sonroja toda la carita, todo el rostro se hace rojo. Entonces, hay una diferencia entre lo rojito que tiene aquí en los pómulos cuando se hace toda esta parte roja. Y esa fue la respuesta para ellos cuando le preguntaron si debían unirse en matrimonio. Y se unieron felizmente, ya en la edad adulta, ya con nietos y todo, con la bendición de Dios a través de la Santísima Virgen María.
Y yo hice lo mismo en una ocasión cuando vine al Ecuador o a la misión, porque nos costaba mucho la misión en Ecuador, y la Madre me dio esa gran señal. Y qué sorpresa que ahora que estuvimos en esta peregrinación por la fiesta y la novena, no yo, una amiga que estuvo más cerca que yo, porque había miles de personas, no se podía entrar a la iglesia. Yo la he visto arriba en el coro, porque se me ha permitido, por la gracia de Dios, pero ella tomó la foto y me ha causado una zozobra ver el rostro de la Santísima Virgen María, todo demacrado, con una herida, con un dolor que no le cabe en el pecho. Así que a los que no conocen las profecías de la Santísima Virgen María del Buen Suceso, van en relación más o menos con la de la Salet. Estamos en unos álgidos momentos. Luchen por sus almas, la de los suyos. Preocúpese de lo que es más importante y no de lo que es urgente. Pues que Dios y la Santísima Virgen María nos den la fortaleza que necesitamos, los dones de Dios de Espíritu Santo para fortalecernos, para perseverar en este tiempo tan cruel, en este tiempo tan lleno de incertidumbres y en este tiempo de una terrible apostasía. Que el Señor nos encuentre confesados en gracia de Dios. Y ánimo, que el Señor ha vencido al mundo y tenemos a la Madre de Dios, a San José y a todo el coro de ángeles. Así que no teman, unidos en oración, y Dios quiera que nos veamos el próximo miércoles y el próximo lunes. Y para aquellos que continúan en este camino del éxodo hacia el desierto, mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde, y ya les enviaré la invitación y el link de la reunión. Una bendecida noche y hasta la próxima, si Dios lo quiere.